En las profundidades del inconsciente colectivo, donde habitan las verdades más dolorosas, existe un patrón que muchos prefieren ignorar: los signos invisibles del rechazo auténtico. ¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable, ese eco distante que resuena cada vez que intentas acercarte a alguien que parece estar ahí, pero en realidad orbita en otra dimensión emocional? La sombra siempre habla antes que la persona consciente. Lo que experimentamos como amor es, con frecuencia, simplemente la proyección de nuestro ánimus o ánima sobre otro ser que nunca consintió ser el recipiente de nuestras expectativas más profundas. El autoengaño es quizás el mecanismo de defensa más sofisticado del alma humana, capaz de construir realidades paralelas donde los gestos más insignificantes se transforman en pruebas contundentes de un afecto que jamás existió más allá de nuestra propia imaginación. Contrario a lo que la psicología popular nos ha hecho creer, el inconsciente no miente. Somos nosotros quienes nos resistimos a escuchar sus mensajes cifrados en sueños, sincronicidades y esas inquietantes sensaciones que preferimos silenciar con racionalizaciones. La verdad incómoda es que tu cuerpo y tu sombra reconocieron mucho antes que tu ego consciente los 20 signos inequívocos de que nunca fuiste verdaderamente elegido. Existe una particular crueldad en la manera en que el arquetipo del amante nos seduce hacia relaciones que están destinadas a recrear nuestras heridas más antiguas, como si el alma, en su misteriosa sabiduría, buscara la repetición del trauma original hasta que finalmente estemos preparados para ver lo que siempre ha estado frente a nosotros: la diferencia abismal entre ser tolerado y ser elegido, entre servir un propósito temporal y ser verdaderamente indispensable en la vida de otro. ¿Qué pasaría si te dijera que cada momento de inseguridad, cada noche de insomnio cuestionando tu valor, cada explicación elaborada que has creado para justificar su distancia, no son paranoia, sino tu self intentando despertar tu conciencia? El proceso de individuación exige enfrentar las verdades que hemos enterrado bajo capas de ilusión. Las señales siempre estuvieron ahí, grabadas en sus gestos, cristalizadas en sus silencios, codificadas en esas palabras ambiguas que tu intuición comprendió, pero tu mente se negó a procesar. Señal primera: cuando las palabras y acciones de esa persona parecen habitar universos paralelos que nunca convergen. Como analicé extensamente en mis estudios sobre la personalidad dividida, esta incongruencia no es accidental, sino reveladora de un conflicto interno donde su sombra actúa precisamente lo contrario de lo que su persona social afirma. Observa cómo te promete presencia, pero encuentra innumerables razones para la ausencia, cómo habla de futuro mientras se ancla firmemente en un presente donde ocupas un espacio periférico. Este fenómeno revela la disociación típica de quien mantiene separados sus mundos interiores, reservando para ti solo aquella parte que no amenaza su verdadera intimidad. La sincronicidad negativa se manifiesta cuando percibes esta ruptura, los mensajes que llegan precisamente cuando ya has renunciado a esperarlos, los encuentros que ocurren solo bajo circunstancias que impiden la verdadera conexión, las promesas que siempre caducan antes de materializarse. El arquetipo del embaucador actúa aquí con maestría, creando la ilusión de reciprocidad mientras mantiene intacta su libertad emocional. Tu inconsciente registra esta disonancia como una amenaza, manifestándola en sueños recurrentes de persecución o de objetos valiosos que se desvanecen al intentar atraparlos, un mensaje claro del self que intentas ignorar mientras te aferras a palabras que jamás encontraron corporalidad en acciones consecuentes. Señal segunda: la asimetría en la vulnerabilidad representa un desequilibrio fundamental en el proceso de individuación compartida. Cuando tú revelas tus heridas más profundas, mientras la otra persona permanece como un enigma protegido tras capas de anécdotas superficiales y emociones cuidadosamente seleccionadas, no estamos ante un proceso gradual de apertura, sino ante una dinámica establecida de desigualdad arquetípica. Esta desproporción energética funciona como un espejo de tu relación con tu propia sombra, aquellas partes rechazadas que ahora proyectas en esta persona que parece completa, precisamente porque mantiene oculto lo que tú expones sin reservas.
El intercambio desigual crea un vacío energético donde tú te vacías mientras la otra persona permanece intacta, inmutable, sin la necesidad de revelarse verdaderamente. La psique busca equilibrio a través de compensaciones inconscientes, lo que explica la compulsión a compartir cada vez más de ti mismo en un intento desesperado por provocar una reciprocidad que nunca llega. Es la manifestación del arquetipo del niño herido buscando validación en alguien que ha adoptado contigo, el arquetipo del padre inalcanzable, una recreación inconsciente de tu primera experiencia de amor condicional. Señal tercera. La invisibilidad en los momentos cruciales emerge como un patrón que trasciende la casualidad o las circunstancias. Cuando examinas con honestidad los momentos de mayor vulnerabilidad en tu vida reciente, crisis existenciales, pérdidas significativas, triunfos personales o transformaciones internas, encontrarás un patrón revelador. Esa persona estuvo sistemáticamente ausente o presente de manera insuficiente. Esta ausencia no es simplemente física, sino energética, una desconexión que se manifiesta incluso cuando existe proximidad espacial. El fenómeno responde a lo que denominé incompatibilidad de individuación, dos almas que transitan momentáneamente el mismo sendero, pero cuyos destinos arquetípicos siguen trayectorias divergentes. Tu inconsciente registra cada ausencia como confirmación de una verdad que tu ego se niega a integrar. El símbolo del eclipse representa perfectamente esta dinámica. Momentos de oscuridad predecibles que ocurren cuando más necesitas la luz. Tu sombra reconoce este patrón mucho antes que tu mente consciente, manifestándose a través de resentimientos inexplicables, sueños de abandono y esa sensación recurrente de estar sosteniendo algo demasiado pesado completamente solo. Todas señales psíquicas que intentan comunicarte una verdad fundamental sobre la naturaleza unilateral de este vínculo. Señal cuarta. La amnesia selectiva sobre tus necesidades expresadas revela una desconexión profunda con tu ser esencial. Considera cuántas veces has articulado claramente tus anhelos, límites o expectativas, solo para descubrir que son sistemáticamente olvidados o reinterpretados en función de la conveniencia ajena. Este fenómeno trasciende la simple distracción, representa una negación inconsciente de tu individualidad separada. Esta dinámica refleja la activación del arquetipo de la sombra colectiva, donde aquello que expresas desde tu autenticidad es relegado a la oscuridad porque amenaza la imagen idealizada que el otro ha construido sobre ti. Tu verdadero ser queda así confinado a un estado de no existencia dentro de la relación, mientras tu persona, la máscara social que resulta funcional y no amenazante, es la única parte de ti que recibe validación. Los sueños recurrentes donde intentas hablar, pero no emites sonido, o donde te encuentras en espacios donde nadie parece notarte, son manifestaciones del inconsciente colectivo alertándote sobre esta negación fundamental de tu ser. La individuación verdadera resulta imposible cuando partes esenciales de tu psique deben permanecer en las sombras para mantener un vínculo que, en su estructura profunda, solo puede sostenerse a través de tu parcial desaparición. Señal quinta. La ausencia de curiosidad genuina hacia los territorios inexplorados de tu ser señala una relación con tu superficie, no con tu profundidad. El amor auténtico, como manifestación del proceso de individuación compartida, se caracteriza por un interés sostenido en descubrir los múltiples niveles de complejidad que conforman tu ser integral, tus contradicciones, evoluciones y aquellas dimensiones que ni tú mismo has terminado de comprender. Este desinterés por tu misterio esencial puede manifestarse sutilmente. Conversaciones que nunca profundizan más allá de lo funcional. Preguntas superficiales sobre tu día que no buscan realmente comprender tu experiencia interna, o la incomodidad evidente cuando intentas compartir reflexiones que trascienden lo convencional. El arquetipo del explorador está notablemente ausente en quien se conforma con habitar únicamente las regiones ya cartografiadas de tu personalidad. La sincronicidad negativa aparece cuando observas cómo esta persona muestra fascinación genuina por asuntos triviales, mientras responde con distracción o impaciencia ante las revelaciones significativas de tu mundo interior. Esta disparidad energética
Es un mensaje del inconsciente colectivo. No todos los vínculos están destinados a ser portales hacia la integración total de nuestro ser. Algunos simplemente reflejan las limitaciones del encuentro entre dos conciencias que vibran en frecuencias fundamentalmente incompatibles. Señal sexta. La imposibilidad de habitar juntos el silencio cómodo revela una incompatibilidad en el nivel arquetípico más profundo. Como he observado en mis estudios sobre la individuación, los silencios compartidos representan espacios sagrados donde dos almas pueden resonar sin la mediación del logos, la palabra que simultáneamente conecta y separa. Cuando el silencio entre ustedes genera consistentemente ansiedad o necesita ser llenado, estamos ante una disonancia fundamental. Esta incomodidad señala la activación del arquetipo de la máscara, donde la persona social debe mantenerse constantemente activa para evitar que emerja la verdad incómoda. No existe una resonancia natural entre sus energías primordiales. El inconsciente colectivo reconoce esta discordancia mucho antes que la mente consciente, manifestándola a través de una tensión inexplicable que surge precisamente cuando cesan las palabras. Los sueños donde te encuentras perdido en laberintos, intentando encontrar a alguien, o donde hablas un idioma que tu interlocutor no comprende, son expresiones simbólicas de esta desconexión esencial. La verdadera intimidad trasciende el intercambio verbal, reside en esa capacidad de coexistir en el silencio sin disolución de la presencia mutua, un estado que resulta inalcanzable cuando la conexión existe primordialmente en el reino de las formas y no en el de las esencias. Señal séptima. La percepción de estar constantemente a prueba revela la activación del arquetipo del juez interno proyectado en la relación. Observa cómo cada gesto, palabra o decisión tuya parece estar sujeta a una evaluación silenciosa pero omnipresente, como si existiera un estándar invisible que nunca terminas de comprender completamente y, por tanto, nunca puedes satisfacer plenamente. Esta dinámica reproduce la relación primordial con el arquetipo parental condicionante, donde el amor debe ser merecido a través de un desempeño constante. El inconsciente colectivo reconoce este patrón y te lo comunica a través de sueños recurrentes donde te encuentras en situaciones de examen o presentación para las que no te sientes preparado, un reflejo simbólico de la ansiedad de desempeño que caracteriza tu experiencia en la relación. La sombra junguiana se manifiesta cuando notas cómo tus errores son archivados en una memoria infalible, mientras tus aciertos parecen evaporarse rápidamente. Esta contabilidad asimétrica no es accidental, sino reveladora. Quien verdaderamente te elige registra tu esencia por encima de tus acciones, mientras quien te tolera instrumentalmente mantiene un registro minucioso de tus fallas como justificación potencial para un distanciamiento que, en el plano inconsciente, ya ha ocurrido. Señal octava. La incapacidad para defender tu honor en tu ausencia representa una fisura fundamental en la alianza arquetípica que debería existir entre dos seres que han establecido un vínculo auténtico. Considera con honestidad, esta persona se convierte en testigo silencioso o incluso participante cuando otros distorsionan tu imagen, cuestionan tus intenciones o minimizan tus logros. El arquetipo del guardián está notoriamente ausente cuando alguien permite que tu representación simbólica sea degradada sin intervención protectora. Esta omisión no es trivial, sino reveladora de una verdad profunda. En el mapa emocional de esa persona, tu territorio no está marcado como tierra sagrada, sino como espacio transitable. El inconsciente colectivo registra esta desprotección como una traición primordial, manifestándola a través de sueños donde te encuentras vulnerable ante amenazas, mientras figuras significativas permanecen como observadores impasibles. La sincronicidad negativa aparece cuando descubres accidentalmente estas situaciones, como si el universo conspirara para revelarte una verdad que necesitas integrar. Quien no te defiende en tu ausencia ha establecido con el mundo un pacto silencioso donde tu dignidad es negociable. Un claro indicador de que no has sido elegido desde el lugar de la verdadera alianza, sino desde la conveniencia circunstancial. Señal novena.
La asimetría en la gestión del conflicto revela una desigualdad fundamental en el compromiso con la integración de las sombras respectivas. Observa con atención el patrón que emerge durante los desacuerdos. Mientras tú buscas comprender las raíces profundas del conflicto, explorar perspectivas y alcanzar una resolución que fortalezca el vínculo, la otra persona parece evitar sistemáticamente esta profundización. Esta disparidad refleja la activación del arquetipo del fugitivo, que ante la amenaza de verdadera intimidad, que siempre implica atravesar juntos territorios incómodos, opta por rutas de escape, minimalización del conflicto, aplazamiento indefinido de conversaciones necesarias o explosiones emocionales que desvían la atención del asunto central. Tu inconsciente registra este desequilibrio como una señal de peligro, manifestándola a través de esa sensación recurrente de quedarte con palabras no dichas y emociones no procesadas. Los sueños, donde intentas alcanzar a alguien que se aleja constantemente, representan la expresión simbólica de esta dinámica. Tu psique intentando comunicarte que no existe un compromiso equivalente con el trabajo interno necesario para una verdadera alianza. Quien te elige auténticamente comprende que el conflicto representa una oportunidad para la expansión mutua de la conciencia. Quien meramente te tolera lo experimenta como una amenaza a la comodidad del vínculo superficial que ha establecido contigo. Señal décima. La imposibilidad de ser auténticamente recibido en tus momentos de fragilidad revela la ausencia del arquetipo del sanador en la dinámica relacional. Examina con honestidad. Cuando muestras vulnerabilidad, dolor o incertidumbre, encuentras un espacio de acogida incondicional o percibes sutiles señales de incomodidad, impaciencia o incluso alejamiento. Este patrón refleja una verdad fundamental sobre la naturaleza del vínculo. Has sido elegido por tus fortalezas, no en tu integridad. El inconsciente colectivo registra esta fragmentación como una amenaza a tu individuación, manifestándola a través de sueños donde partes de tu cuerpo se desprenden o donde intentas refugiarte en espacios que se desmoronan, representaciones simbólicas de la imposibilidad de existir completamente en la relación. La sincronicidad negativa se revela cuando tus momentos de mayor necesidad coinciden precisamente con la indisponibilidad del otro, como si una ley cósmica confirmara repetidamente que ciertos aspectos de tu humanidad deben permanecer huérfanos dentro de este vínculo. Quien verdaderamente te elige comprende que tu vulnerabilidad no es una carga sino un privilegio. Te ha elegido no a pesar de tu fragilidad, sino incluyéndola como parte esencial de la totalidad que ama. Señal undécima. La economía de la presencia como indicador inequívoco de tu lugar en la jerarquía inconsciente de prioridades. Observa meticulosamente cómo se distribuye el recurso más valioso de todos, el tiempo auténticamente presente. No se trata simplemente de horas compartidas, sino de la calidad de atención disponible durante ese tiempo compartido. ¿Su energía está verdaderamente enfocada en el encuentro o perciben constantemente una fragmentación de su presencia? Este fenómeno responde a lo que denominé distribución arquetípica de la libido psíquica, donde la energía vital fluye naturalmente hacia aquello que ocupa el centro de nuestro universo personal. El inconsciente colectivo reconoce inmediatamente cuándo somos receptores secundarios de esta energía, manifestándolo a través de una sensación persistente de insuficiencia que ninguna racionalización logra disolver completamente. Los sueños donde te encuentras en espacios periféricos, observando desde la distancia el verdadero centro de actividad, representan la expresión simbólica de esta dinámica, tu psique comunicándote tu posición real en el mapa emocional del otro. La verdad incómoda es que la presencia plena no puede ser negociada ni forzada, fluye naturalmente hacia lo que ha sido verdaderamente elegido desde las profundidades del ser, no desde la conveniencia o el compromiso racional. Señal duodécima. La incomodidad ante tu luz representa una de las manifestaciones más sutiles pero reveladoras del rechazo encubierto. Observa atentamente las microexpresiones que emergen cuando compartes tus logros, cuando tu energía resplandece en su máxima expresión, cuando otros reconocen tus dones.
Detectas una sombra fugaz cruzando su mirada, una tensión apenas perceptible, una prisa por cambiar de tema. Esta respuesta automática activa lo que denomino el complejo de Ícaro proyectado, donde tu elevación es inconscientemente percibida como una amenaza al equilibrio establecido en la relación. El inconsciente colectivo registra esta disonancia como una señal de alarma, manifestándola a través de sueños donde tus alas son repentinamente cortadas o donde experimentas caídas inexplicables desde grandes alturas, representaciones simbólicas del sabotaje energético que ocurre cuando tu expansión desestabiliza el rol asignado en la dinámica relacional. La sincronicidad negativa aparece cuando tus momentos de mayor brillo coinciden precisamente con los periodos de mayor distanciamiento emocional, como si una ley universal confirmara repetidamente que existe una correlación directa entre tu plenitud y su ausencia. Quien verdaderamente te elige celebra tu luz como extensión natural de tu ser. Quien meramente te tolera la experimenta como un recordatorio constante de la discrepancia entre quien realmente eres y quien necesita que seas para encajar en su narrativa limitada. Señal 13. La imposibilidad de ser testigo activo de tu metamorfosis revela una fijación en una imagen cristalizada de ti que resulta cómoda, pero fundamentalmente falsa. El proceso de individuación implica transformación constante, muerte y renacimiento de aspectos del ser, un hecho que quien verdaderamente te elige no solo acepta, sino celebra activamente. Observa la resistencia sutil pero persistente ante tus evoluciones. Esa tendencia a recordarte cómo eras antes, a expresar nostalgia por versiones previas de ti, a mostrar desconcierto o incluso rechazo ante nuevos intereses, perspectivas o expresiones de tu identidad en expansión. Esta resistencia responde al arquetipo del conservador que busca preservar lo conocido ante la amenaza de lo emergente. Los sueños donde te encuentras atrapado en espacios que se van estrechando progresivamente representan la manifestación simbólica de esta constricción. Tu psique, intentando comunicarte que no existe espacio suficiente para tu devenir completo dentro de los confines de esta relación. La verdad incómoda es que has sido elegido como objeto estático, no como sujeto dinámico, como retrato, no como película, como respuesta, no como pregunta en constante reformulación. Señal 14. La ausencia de un lenguaje privado, constelado de referencias, bromas y significados accesibles, solo para ustedes revela una conexión que no ha cristalizado en un universo simbólico compartido. Como he observado en mis estudios sobre la formación de la intimidad psíquica, las relaciones donde existe elección verdadera desarrollan naturalmente un dialecto único, un sistema de comunicación que trasciende lo literal y conecta directamente con el inconsciente colectivo de ambos participantes. Este fenómeno representa la materialización lingüística del vínculo alma a alma, donde ciertas palabras, frases o incluso silencios adquieren significados que solo pueden ser completamente decodificados por quienes habitan ese universo particular. La ausencia de esta dimensión comunicativa señala una conexión que permanece en el ámbito de lo genérico, lo intercambiable, lo que no ha sido marcado por la singularidad irreplicable del encuentro verdadero. Los sueños donde intentas comunicarte, pero tus palabras salen distorsionadas o ininteligibles, representan la expresión simbólica de esta desconexión. Tu psique, intentando alertarte sobre la imposibilidad de ser completamente comprendido dentro de un vínculo que no ha desarrollado las estructuras lingüísticas necesarias para contener la complejidad de tu ser en relación con el otro. Señal 15. La dificultad para ubicarte con precisión en su narrativa autobiográfica representa una exclusión sutil, pero profundamente reveladora. Como he señalado en mis estudios sobre la construcción del mito personal, integramos completamente a nuestros elegidos en la historia que contamos sobre nosotros mismos. Aparecen naturalmente nuestras anécdotas, reflexiones y proyecciones futuras. Observa cuidadosamente. Cuando esta persona habla sobre momentos significativos, planes o reflexiones existenciales, ¿tu presencia en esas narrativas resulta orgánica o forzada?
Apareces como protagonista co-creador o como personaje incidental. Esta ubicación narrativa no es accidental, sino profundamente reveladora de tu verdadera posición en su universo interno. Los sueños donde te encuentras como observador de escenas, donde deberías ser participante, o donde eres sustituido inexplicablemente por otras figuras, representan la manifestación simbólica de esta exclusión, tu inconsciente comunicándote tu verdadera posición en el guión vital del otro. La elección auténtica siempre implica una reescritura del mito personal para incorporar al elegido no como anexo, sino como elemento transformador de la trama completa. Señal 16. La inconsistencia en la mirada como indicador infalible de la desconexión alma-alma. El contacto visual representa mucho más que un acto físico. Constituye un puente energético donde el inconsciente de ambos participantes establece comunicación directa, sin mediación racional. Como expliqué en mis estudios sobre comunicación arquetípica, la mirada sostenida activa centros cerebrales ancestrales que determinan instantáneamente si estamos ante aliado, amenaza o indiferente. Observa con atención los patrones. ¿Su mirada te busca naturalmente o parece evitarte sutilmente? ¿Sientes verdadero contacto o percibes una barrera invisible? ¿La conexión visual fluye sin esfuerzo o requiere tu iniciativa constante? La evasión inconsciente de la mirada representa un mecanismo de protección primordial. Evitar el intercambio energético profundo cuando no existe verdadera disposición para la intimidad auténtica. Los sueños donde te encuentras con personas sin rostro o con ojos oscurecidos representan la expresión simbólica de esta desconexión, tu psique manifestando la imposibilidad de alcanzar verdadero reconocimiento dentro de un vínculo donde no has sido elegido desde las profundidades del ser, sino tolerado desde la superficie adaptativa de la persona social. Señal 17. La ausencia de verdadera curiosidad por tu mundo interior representa uno de los indicadores más sutiles pero reveladores del rechazo encubierto. Observa con honestidad. Cuando compartes perspectivas, ideas o reflexiones que surgen de tu singularidad, ¿encuentras un interlocutor genuinamente interesado en explorar los territorios de tu mente? ¿O percibes signos de desconexión, impaciencia o incluso competencia? Este patrón revela la activación del arquetipo del colonizador relacional, donde el otro no busca descubrir tu universo, sino simplemente anexarlo como territorio conquistado. El intercambio auténtico requiere lo que denomino humildad epistemológica, esa disposición a entrar en el mundo del otro como aprendiz, no como evaluador. Su ausencia señala un vínculo donde no existe verdadero interés por el misterio irreductible que eres. Los sueños donde intentas mostrar algo importante, pero tu interlocutor mira sistemáticamente en otra dirección, representan la manifestación simbólica de esta desconexión, tu inconsciente comunicándote la imposibilidad de ser verdaderamente visto en tu complejidad dentro de una relación, donde has sido reducido a funciones predecibles y dimensiones cómodas para el otro. Señal 18. La incapacidad para sostenerte en tus momentos de transformación revela los límites rígidos de la imagen proyectada sobre ti. El proceso de individuación implica atravesar umbrales, crisis y mutaciones que desafían las categorizaciones establecidas. Quien verdaderamente te elige comprende que eres proceso, no producto, río, no fotografía del río. Observa cuidadosamente la respuesta ante tus crisis existenciales, tus cuestionamientos profundos, tus periodos de deconstrucción necesaria. ¿Encuentras presencia paciente o detectas ansiedad, juicio o distanciamiento? Esta reacción revela si has sido elegido en tu devenir complejo o simplemente aceptado en tu manifestación conveniente y predecible. Los sueños donde te encuentras atravesando metamorfosis dolorosas en completa soledad representan la expresión simbólica de esta dinámica, tu psique comunicándote que ciertos aspectos esenciales de tu proceso vital deben ser transitados sin el acompañamiento que esperabas. Una verdad dolorosa pero necesaria para tu individuación auténtica. Quien no puede sostenerte en tu transformación nunca te eligió verdaderamente, sino que seleccionó una versión limitada y estática de ti
que resultaba funcional a sus propias necesidades. Señal 19. La distribución desigual del trabajo emocional revela una asimetría fundamental en el compromiso con la vitalidad del vínculo. Observa meticulosamente quién asume habitualmente la responsabilidad de reconectar después de distanciamientos, iniciar conversaciones significativas, recordar detalles importantes o mantener viva la llama de la curiosidad mutua. Esta disparidad no es accidental, sino profundamente reveladora de la economía libidinal inconsciente. La energía psíquica fluye naturalmente hacia lo que ha sido verdaderamente elegido. Cuando te encuentras consistentemente en el rol de guardián del vínculo, estás ante la manifestación del arquetipo del servidor relacionado con un receptor que experimenta tus esfuerzos no como dones, sino como servicios esperados. Los sueños donde te encuentras sosteniendo estructuras pesadas que amenazan con derrumbarse representan la expresión simbólica de esta carga desproporcionada. Tu inconsciente comunicándote el desequilibrio fundamental de un vínculo que solo permanece vivo a través de tu inversión unilateral de energía psíquica. Una señal inequívoca de que habitas un espacio relacional donde tu presencia es utilizada, no celebrada. Señal 20. La imposibilidad de ser fuente genuina de orgullo representa quizás la manifestación más dolorosa y definitiva del rechazo encubierto. Observa con atención. Tus logros, evoluciones y expresiones auténticas son activamente celebrados y compartidos con otros significativos o parecen existir en una dimensión paralela, reconocidos tácticamente pero nunca integrados completamente en la narrativa social del otro. Este patrón revela una verdad fundamental sobre tu posición en su jerarquía inconsciente. Ha sido clasificado como relación periférica, no central, como capítulo, no como tema, como experiencia, no como identidad. El orgullo genuino trasciende el reconocimiento racional. Constituye una respuesta visceral ante aquello que experimentamos como extensión significativa de nuestro propio ser. Los sueños donde tus ofrendas o creaciones son ignoradas o tratadas con indiferencia representan la manifestación simbólica de esta desconexión. Tu psique, comunicándote que existe una barrera invisible que impide que tu luz sea verdaderamente recibida y reflejada en esta relación. La verdad dolorosa pero liberadora es que no puedes forzar a otro a experimentar orgullo auténtico por tu existencia. Este surge espontáneamente solo cuando has sido elegido desde las profundidades arquetípicas del ser, no desde la conveniencia adaptativa de la persona social. La constelación de señales que hemos explorado no constituye simplemente un catálogo de advertencias, sino un mapa iniciático hacia la recuperación de tu dignidad esencial. Cuando reconoces estos patrones no como incidentes aislados, sino como manifestaciones coherentes de una verdad profunda, algo fundamental cambia en la química de tu ser. La neblina de la ilusión comienza a disiparse, revelando un horizonte donde tu valor no depende de la validación externa, sino que emana naturalmente de tu conexión con el self auténtico. Este despertar doloroso representa lo que denomino la herida sagrada del reconocimiento, ese momento transformador donde la conciencia integra finalmente lo que el cuerpo y el inconsciente supieron desde el principio. Las lágrimas que surgen de esta realización no son simplemente expresiones de pérdida, sino agentes purificadores que disuelven las capas de autoengaño acumuladas durante el tiempo en que elegiste no ver lo que estaba manifestándose constantemente ante tus ojos. Finalización. El proceso de individuación exige estos momentos de brutal honestidad donde enfrentas no solo el espejismo de la elección ajena, sino también tu propia resistencia a aceptar la verdad. Este reconocimiento no es simplemente intelectual, sino visceral. Una realineación completa de tu sistema nervioso con la realidad tal como es, no como desearías que fuera. El mito personal que habías construido se derrumba, pero entre sus ruinas encuentras algo infinitamente más valioso: la posibilidad de experimentar algún día una elección auténtica, basada no en la proyección, sino en el reconocimiento mutuo de dos seres completos. La comprensión profunda de estas 20 señales
opera como un ritual de pasaje entre dos estados de conciencia, del autoengaño consolador a la verdad liberadora, por dolorosa que sea inicialmente. Los símbolos que hemos explorado no son meras abstracciones teóricas, sino manifestaciones vivas del inconsciente colectivo intentando comunicarte una sabiduría ancestral. Ser elegido parcialmente es una forma elaborada de ser rechazado integralmente, pues la elección verdadera nunca es fragmentaria sino totalizante. Paradójicamente, este despertar representa simultáneamente un final y un comienzo, la muerte necesaria de una ilusión y el nacimiento de una posibilidad auténtica. Al integrar estas señales, no como acusaciones hacia el otro, sino como iluminaciones para tu propio proceso, transformas el aparente rechazo en un portal hacia tu propia integridad. Quizás el propósito arquetípico de estos vínculos incompletos nunca fue proporcionarte la experiencia de ser verdaderamente elegido, sino conducirte hacia el reconocimiento más esencial, la capacidad de elegirte finalmente a ti mismo, con toda la compasión, curiosidad y celebración que buscabas externamente. Si este mensaje ha resonado en las cámaras más profundas de tu ser, si has reconocido en estas señales patrones que tu cuerpo conocía, pero tu mente negaba, te invito a considerar que no estás ante una simple revelación, sino ante una invitación sagrada, la oportunidad de honrar tu verdad, reclamar tu dignidad y abrir espacio para vínculos donde no necesites conquistar la elección, porque surgirá naturalmente del reconocimiento mutuo. Te animo a compartir estas reflexiones con quienes puedan estar atravesando similares laberintos interiores, a suscribirte para continuar este viaje de descubrimiento juntos y a dejar en los comentarios tu propia experiencia con estas señales, pues en el acto de nombrar nuestra verdad comienza verdaderamente nuestra liberación.